Sí, es mi primera vez en Francia, absolutamente. No es mi primera vez en Europa, porque mi origen son italiana. El verano pasado, después de 4 años que el proyecto empezó, presentamos el proyecto por primera vez a Italia. Y tocamos como Ambesa, ya en un dub club cerca de Milán, Ok. HT Factory. Y mira, ¿cómo caíste en México entonces? Yo caí a México porque el amor me llevó allá, fundamentalmente, años, años, años atrás. Y es un proyecto que también nació en concomitanza en que también mi hijo llegó a la existencia. Y de hecho lo tengo muy conectado con la existencia de mi hijo, este proyecto en México. Pero es un proyecto que sobre todo este año, empezando con el release, empezando con un trabajo más extenso, va a ser international. Okay, Base Revelation is moving international, like Rastafari is moving international, you know? Exacto. Yeah, inspiration, bridge. El colectivo son las personas que nos ayudan como Boxman, son las personas que nos ayudan a encontrar location. Fundamentalmente el proyecto está adelantado desde mí, pero trabajo con gente como Mexican Dub Warriors que me ayudan como Boxman, misma gente, el mismo Martín cargó boxes, ella carga boxes. Y fundamentalmente a través de personas que se ofrecen como productores de eventos, trabajamos o nosotros en primis tratamos de producir eventos cuando podemos. Es como underground scene, especialmente allá. Eh, Y vi algunas fotos del Sound System allá de Bass Revelation yes. y es enorme, ¿no? Es enorme. It takes up a whole room in our house. Yeah. Para guardar todo el sonido y agarra todo, ¿no? ¿Cuántos Todo un scoops cuarto. manejas ya? Son 8 scoops, nada más 8 scoops. Usamos 8 scoops y 8 kickbass. En el kickbass usamos 2 planes diferentes, pero en conjunto. Y nada, todo también hijo de la cultura del sonidero mexicana, porque esto ayuda mucho, mucho, mucho. Entonces, sin olvidar que antes todos en México tenemos una gruesa influencia de lo que es el sonidero, que nos ayuda a nosotros de nuevas generaciones a darnos con todo, con lo que es el dubwise. De veras. Sí, muchos más nuevos. Desde cuando empecé en el 2014 a México ya vi que nacieron muchos más. Cuando llegué estaban Jack Command, Omani Panneun, Spiritual Sound, Zion Dread, que pues divino también Prometheus Sound. Many evolution, muchas evoluciones. ¿Problema para tocar allá en México con Eh, las autoridades y todo? no, en el sentido, sí, no, tenemos cuestiones muy delicadas donde veo que gente da mordidas de dinero, en italiano decimos pizzo, a los poli, entonces corrupción, si se ha, para que todo se mantenga quieto, pero es como el compromise, no hay permisos, hay que pedir permiso de cierta otra forma. Que es esta. Es México. Si no tienes luz, te colga del poste. Si ya estás arreglado con tus vecinos, si ya sabe que el barrio no te hace de pedo, entonces hace la session sin problema. Sometimes you get some extra percussion because the roofs vibrate. Sí, muchas so veces much. Pullman style, you know? Entonces todos de lámina. Entonces se va ya con 8 scoop y dice, ah, chale, no, demasiado. Yeah. Pues sí, me Aprendizaje, aprendizaje. imagino. Y el público mexicano Sound System sí está presente. Está muy presente, claro. Si existe una escena porque existe público, no nada más los sonideros. Sí, 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 está presente de varias formas. Le gusta mucho el roots, le gusta mucho super hardcore step a Cosmic Warrior. Está muy variegado. Me gusta mucho la, ¿cómo se dice? La variedad de gusto que la escena mexicana tiene. También allá da mucho el dancehall, como da también el reggaetón, pero es otra escena, right? Sí. Otra escena. So, and you are the official singer of Bass Revelation? I, understand? I wouldn't say they're just the official singer. There's many people that contribute to the sound that come up on the microphone in the spur of the moment and sing and have
as much passion. It's just recently we just worked on bringing out a 12-inch vinyl, and I'm singing on the B-side as a production, our first record release, Space Revelation Records. With Jar Massive, who recently came to Mexico City and played on the sound system, and it was a wonderful sharing, wonderful sharing, family vibes. And we ended up working together on both tracks. So on the A side, there's Brother Dan, the saxophone version with Martin Saxon Dub, and Stefano's also playing the kete drum, and on the B-side I'm singing again with the drum, the percussion, and we've got a saxophone version also with Saxon Dub. So yeah, it's your first recording. It's my Sophie, first ever recording, and it's just something that The tune that you play. yes, something that I've just got into. Primera vez que ella se expone así enfrente a muchas personas. And if I'm Primera singing vez. now on the sound system, it's also thanks to the Mexican sound system culture that's really brought it out, and Yes. encouraged me and inspired me in a lot of ways. Great. Saxon Dub, soy saxofonista de Uruguay. He estado viviendo en la Ciudad de México y en el Caribe mexicano. He aprendido mucho de la cultura Sound System porque es muy diferente en México que en Uruguay. Vengo de un país muy chiquito y en México conocí lo que es la cultura del Sound System. ¿Y en Uruguay sí hay cultura sound system o apenas está? El pionero de Sound System es Dinamita Sound System, tocan más rocksteady, old school. Han ido a tocar a Jamaica y tienen un gran... Sí, son especialistas y han ido a Jamaica, han tenido mucho éxito y son muy queridos allá en Uruguay. Genial. Entonces tú eres en colaboración total con Sax Revelation. Sí, yo soy saxofonista y productor. Ahora veníamos presentando un álbum llamado Echoes of the Valley, mezclado en México y masterizado por Vibronic. Venimos a tocar aquí en Europa en combinación por primera vez y bueno, muy agradecido de estar aquí en el Dub Camp. Órale. ¿Y cómo fue la vibra aquí entonces en el Dub Camp? Muy agradecido. Nos Súper. recibieron bien. Fue una vibra de amistad, una buena vibra, mucha buena vibra. Y sobre todo por mí que eran como casi 5 años sin regresar a Europa, fue como reencontrarme con un original UK o French style o some African vibes. Sobre todo también a Bashanti ayer anoche con el puro 90 style. Veramente, no voice. Perdí las voces. ¡Abba! Yes, yeah. Que llegaron como el jueves, ¿no? Yes, sí, llegamos el jueves. Llegamos a Italia antes y pues aquí el jueves manejando, sí. ¿Y cuándo regresan en México entonces? Regresamos alrededor del 17 de septiembre, porque vamos a tener una gira alrededor. Ahorita nos salimos de Francia, vamos para Italia, están algunos festivales y sesiones. Total que vamos a gozar entre Natural Roots, el Manuel Dub, el Dubstone y con un hermano de Soul Rebel Sound. Vamos a tocar allá en el norte de Italia. Entonces, 17 de septiembre es el día de regreso. Sí, vamos a andar feliz, entrenando y compartiendo al mismo tiempo. Y se Sí. quedan aquí hasta el final, ¿no? Yes, sí. Nos vamos el lunes mañana, sí. Absolutamente. Sí, Rhythm Up. Pues muchas gracias. Gracias a ustedes, Rhythm Up. Big up, Rhythm Up all the time. Gracias a todo. Thank you, Rhythm Up, Muchísimas Rhythm gracias. Up. Y thanks.